Bueno, hola, vamos en este video presentar eh, un resumen, una mirada general de lo que es la miopatía inflamatoria idiopática, con un enfoque más bien para el médico general, enfatizado en la clínica, en el estudio y el manejo, ¿ya? Esta presentación está a cargo de los internos de medicina de sexto año Camila López, Nicolás Molina, Andrés Mulet y nuestro tutor Aníbal Labra, quien es médico internista del Hospital San Luis de Buen. Primero, como introducción, eh, las miopatías inflamatorias son un conjunto de enfermedades, por lo tanto, hablar de miopatías inflamatorias idiopáticas constituye más bien un síndrome donde en él hay múltiples etiologías posibles. Es caracterizada por la presencia de debilidad muscular, que es distinto a la disnea, o sea, como diferencial, ¿cierto? Precisar bien en la historia, que es no dolorosa, que tiene un trofismo conservado y de predominio proximal, ¿ya? Lo que se evalúa es principalmente las extremidades tanto superior y inferiores. Es resultado de un proceso inflamatorio, el cual no es supurativo y en el que prevalece la inflamación linfocitaria y la necrosis muscular. Como tercer punto, las miopatías inflamatorias idiopáticas son principalmente en el músculo estriado, ¿ya? No excluye la otra tipo de musculatura, pero fundamentalmente músculo estriado. La clasificación está más que nada dada por las distintas etiologías que constituyen este síndrome, donde están marcadas en negrita más que nada las que vamos a conversar el día de hoy y las que tienen como importancia clínica dada su prevalencia y dada el manejo, ¿ya? La número uno es la polimiositis, que la vamos a abreviar como PM, que corresponde a la formación de músculo estriado sin compromiso cutáneo. Por otra parte tenemos la dermatomiositis, que vamos a abreviar como DM, que es la afección del músculo estriado más compromiso cutáneo, ¿ya? Tenemos también miopatía por cuerpos de inclusión y miositis necrositizantes inmunes, que ambas tienen una clínica distinta y también un laboratorio distinto y que se salen como del patrón regular, ¿ya? La polimiositis, la dermatomiositis, la miositis por cuerpos de inclusión y la miositis necrotizante inmune son de clasificación según hepatogenia, mientras que las demás que mencionamos acá son descripciones netamente clínicas, ¿ya? Dentro de la epidemiología, la polimiositis y la dermatomiositis son predominantemente en mujeres, mientras que los por cuerpos de inclusión predominan en hombres. La poliomiositis es rara como entidad aislada, siendo más frecuente que aparezca asociado a alguna alteración del tejido conjuntivo, como el lupus eritematoso sistémico y la esclerosis sistémica. Además, también se puede estar asociado a infección por virus bacteriana, mientras que la dermatomiositis puede presentarse de forma aislada sin estar asociada hasta a otras patologías, ¿ya? Todas de origen reumatológico, inmunológico. En esta tabla podemos ver la prevalencia de las distintas enfermedades musculares, ¿ya?, en la población, donde se aprecia que las miopatías inflamatorias son menos frecuentes que otras, como las que mencionamos acá, como la miastenia gravis, como la polimialgia reumática, la fibromialgia, el Guillain-Barré y la esclerosis múltiple, ¿ya? Por lo tanto, es una entidad poco frecuente y que en verdad está infradiagnosticada, que tiene un bajo nivel de sospecha, fundamentalmente por el desconocimiento de los médicos sobre la patología y la escasez en muchos centros de llegar a un diagnóstico etiológico, ¿ya? La etopatogenia propiamente tal es la causa de esta enfermedad se desconoce, o sea, es una patología de etopatogenia desconocida, ¿ya? Donde se contribuyen varios factores, donde los factores genéticos se ha descrito que hay una prevalencia mayor de los antígenos HLA-DR3 y HLA-DR8, ¿ya? Además del DRW52. No suele tener agregación familiar, a diferencia de otras distrofias. Por lo tanto, estas patologías suelen estar de nuevo y no tienen un comportamiento genético, digamos, ¿ya? Dentro de las ambientales, se ha visto involucrado infecciones virales como Coxsackie, así como la exposición a rayos ultravioleta y algunos medicamentos, ¿ya?
Respecto al se plantea como un mecanismo inmunitario, ¿cierto? Una patogenia desconocida, pero posiblemente inmunológica, digamos, donde hay tanto un mecanismo humoral como celular. ¿Ya? Dentro de lo celular se destaca que la presencia de linfocitos B como CD4 en la biopsia muscular de la dermatomiositis sugieren una relación con la citotoxicidad dependiente de anticuerpos, y en la polimiositis un infiltrado de CD8 y macrófago. ¿Ya? Acá, esta imagen, más que nada, para ver que en la dermatomiositis eh, la, la combinación de complemento con anticuerpos, ambos van en, en directa relación al daño endotelial, y por eso es que tenemos manifestaciones dermatológicas, digamos, ¿ya? Y acá en la imagen podemos ver todas las otras interacciones que hemos comentando, que al final aportan, ¿cierto?, de alguna manera a tener esta manifestaciones cutáneas. Las presentaciones clínicas, donde vamos a profundizar un poco más, que al final lo que nos puede orientar, digamos, la presentación clínica, tanto historia como el examen físico, lo que nos va a ayudar a poder dar un nivel de sospecha y que este paciente, uno, se vaya con una observación de miositis y que pueda llegar al especialista de manera oportuna para que tenga su tratamiento. Dentro del compromiso cutáneo, decir que todo el compromiso cutáneo se da exclusivamente en dermatomiositis, ¿ya? Si encontramos manifestaciones cutáneas como las que voy a mencionar a continuación, es, es no podemos pensar en otras miositis, digamos, ¿ya? El primer que vamos a comentar es el RAS heliotropo, que consiste en un eritema localizado de color violáceo rojizo, con o sin edema, con distribución simétrica en la piel fotoexpuesta, fundamentalmente cara, piel, orbitaria, puente de la nariz y mejilla. La intensidad del eritema puede variar en cuestión de horas, o sea, es fluctuante, digamos. Y en la figura 1 aquí podemos ver dos imágenes de un RAS heliotropo, ¿ya? Además, varía en intensidad, por lo tanto puede ser sutil, aparecer como una leve decoloración de los márgenes de los párpados, y su presencia es altamente sugerente de dermatomiositis, observándose hasta en un 60% de los pacientes. Otro compromiso cutáneo son las pápulas de Gottron, que consiste en un eritema maculopapular situado en prominencias óseas como nódulos, codos, rodillas y aras periunguiales. En la figura 1 podemos ver estos nódulos de Gottron, que son lesiones iniciales, son pequeñas y discretas, pero a medida que pasa el tiempo aumentan de tamaño, confluyen formando placas de eritematosis, descamativa, telangiectasia en la superficie, ¿ya? Y estos son hallazgos como semiológicos clásicos, digamos, ¿ya? Y que están bastante frecuentes en la dermatomiositis. El RAS fotosensible, por su parte, es difuso en cara, cuello, raíz de extremidad, en tronco. Ocasionalmente en áreas afectadas se muestran hematosas, y también es posible desarrollar lesiones más crónicas. Suele exacerbarse tras la exposición a la radiación solar. Alteraciones periunguales. El eritema difuso es un eritema difuso y brillante, con dilataciones irregulares y tortuosas de las asas capilares del lecho ungueal, como podemos apreciar, ¿cierto?, en la foto, que se ve claramente. También puede objetivarse trombosis de asas capilares y hemorragia en astilla, ¿cierto?, en la uña, ¿cierto?, como líneas rojizas marcadas. En otros pacientes se observa engrosamiento, hiperkeratosis y irregularidad de la cutícula, ¿ya? Otro compromiso cutáneo son las manos de mecánico, que corresponde a la presencia de hiperkeratosis de las caras laterales y palmares de los dedos, que determinan una rugosidad y el desarrollo de fisuras con líneas horizontales irregulares de aspecto sucio. Manos de mecánico, ya que los mecánicos manipulan objetos y están utilizando sus manos permanentemente, y que desarrollan hiperkeratosis, ¿ya?
Como les comentaba, maneras gritadas, gruesas, despellejadas, y un signo muy característico de la dermatomiositis, específicamente el síndrome antisintetasa, que lo vamos a comentar más adelante. Dentro, otro compromiso cutáneo es la calcinosis, que corresponde a un depósito difuso de calcio en tejido blando que puede llevar a la ulceración crónica del área afectada. Es una complicación tardía y discapacitante de la dermatomiositis, siendo más frecuente en las formas juveniles, ¿ya? Por lo tanto, fundamentalmente esto se ve con frecuencia en las regiones articulares, o sea, estamos hablando codo, rodilla, ¿ya? Y se aprecian como se ven en la imagen. Y cuando nosotros tenemos como este tipo de imagen, no nos queda la duda si puede ser una calcinosis, serían merecedores estos pacientes de tener una radiografía donde se visualizarían de esta manera, ¿ya? Como una zona calcificada, pero a nivel dérmico, digamos. Dentro del compromiso muscular, ¿ya? Comentar, como ya les decía, que se trata de una debilidad proximal y asimétrica que afecta a la musculatura de los músculos y brazos en las cinturas, digamos, pelvianas y escapulares, y que conserva la fuerza distal de mano. Por lo tanto, la evaluación de la escala de la fuerza tenemos que evaluarla inicialmente cuando tenemos esta sospecha, grupos musculares proximales y distales. Los pacientes describen con frecuencia dificultad para comer, peinarse, acuclillarse y levantarse, ¿ya? Es de lento desarrollo y los pacientes suelen consultar 3 a 6 meses después de iniciar los síntomas, ¿ya? Eh, eh, los pacientes, cuando el cuadro se empieza a manifestar, asocian que estos cuadros pueden ser normales o cuadros transitorios, por lo que no le dan la importancia, digamos, necesaria. En estadios más avanzados o graves, la enfermedad se puede ver afectada la musculatura axial, provocando dificultad para mover la cabeza, digamos, y todo lo que podamos concluir de ello. O sea, la temporalidad sería afectar extremidades de manera simétrica, puede iniciarse tanto en extremidades inferiores como superiores, y que esta, si no recibe un tratamiento adecuado o un fracaso del tratamiento, digamos, puede comprometer la musculatura axial. No afecta a los músculos faciales, prioritarios ni palpebrables. Usualmente no tiene compromiso vesical ni rectal, por lo tanto no habrá incontinencia. Por lo tanto, si ya hay un cuadro que nosotros pensamos que podría ser una miositis por la descripción de la debilidad de la fuerza, si este cuadro tiene compromiso facial o un paciente que tiene incontinencia, nosotros deberíamos descartar de una manera confiable el diagnóstico y pensar en otros diferenciales. Para objetivar la fuerza, utilizamos la escala clásica del examen neurológico, que es el MRC, donde se clasifica como de M0, digamos, a M5, ¿ya? Que es clásica, ¿ya? En la miopatía inflamatoria tenemos alterado y nosotros esperamos generalmente encontrar un M2 o un M3. Y seguimos en compromiso extramuscular. No son muy frecuentes, pero pueden aparecer en asociación a otras alteraciones del tejido conjuntivo, ¿ya? Ahora, como manifestación extramuscular, que se dice, ¿ya? No muscular propiamente tal. Podemos tener síntomas sistémicos como fiebre, pérdida ponderal, artralgia y fenómeno de Raynaud, ¿ya? Esta artralgia hay que saber y hacer una buena anamnesis del dolor, ¿ya? Porque por definición, digamos, este cuadro no debería ser doloroso, pero cuando hay dolor es una artralgia que, digamos, que es un dolor exquisito de la articulación y que no debería doler los grupos musculares tanto a la palpación como espontáneamente, ¿ya? Por lo tanto hay que describir bien el dolor. En el corazón puede haber hallazgos de miocarditis, alteraciones de la conducción, insuficiencia cardíaca y no hay compromiso del pericardio, ¿ya? Por lo tanto, estos pacientes también son merecedores de un electrocardiograma o de algún estudio cardiológico. Respecto al pulmón, se puede asociar a neumonitis intersticial, la que puede estar asociada a un síndrome antisintetasa, o puede presentar una miopatía torácica, ¿ya? Lo que disminuye la expansión pulmonar y lo que en definitiva puede provocar una insuficiencia respiratoria por falla de bomba, digamos, y pacientes se pueden complicar y, digamos, pueden choquearse incluso. No compromete el músculo liso del tubo digestivo,
a diferencia de la esclerosis sistémica, ¿ya? No compromete músculos palpebrales o nuculares como le habíamos comentado antes. Respecto al síndrome antisintetasa, es un subgrupo de polimiositis que se caracteriza por la presencia de anticuerpos antisintetasa acompañados de las siguientes, digamos, que son 7 elementos: polimiositis o dermatomiositis, artritis no erosiva, fenómeno de Reynolds, mano de mecánico, enfermedad pulmonar intersticial difusa, EPID, anti-JO1 como anticuerpo más frecuente, presente en el antisintetasa, y síndrome de túnel carpiano. Respecto a las miopatías y las neoplasias, comentar que se asocia frecuentemente a neoplasia dentro de los primeros 2 a 3 años, ¿ya? Donde la dermatomiositis es más frecuente en la dermatomiositis, y en las cuales son más frecuentes mama, ovario, colon, melanoma, nasofaringe, linfoma de Hodgkin, y es más frecuente claramente en la población asiática, ¿ya? El screening debe ser básico en los primeros años, y después de los 3 años se habla que es muy raro, por lo tanto deberíamos nosotros mantener un screening activo por lo menos los 3 primeros años, y después con cierto grado de seguridad nosotros podríamos estar sin ninguna preocupación respecto al cáncer. La prevalencia es de un 10 a un 14% en 10 años, por lo tanto un 80% de las miopatías no vendrán acompañadas de cáncer, ¿ya? Pero algo que tenemos que tener frecuente y sugerir estudio al respecto. Comentar sobre esto, que son las miopatías por cuerpos de inclusión. Son miocitis que se escapan al patrón clínico clásico de la miopatía inflamatoria idiopática. Es más bien un diagnóstico diferencial y se piensa cuando el paciente no responde bien al tratamiento, ¿ya? Por ende, algo de exclusión también. Es más prevalente en hombres y de inicio tardío, con una evolución más lenta, y hay un compromiso asimétrico de la musculatura distal, atrofia marcada de la musculatura facial, ¿ya? Atrofia, no digamos debilidad, o otro tipo de alteraciones como parálisis, digamos. Hay disfagia en el 50% de los casos, y la CK se eleva, pero no tanto como en los otros tipos de miopatía, en la cual está menos de 10 veces elevada. La electromiografía muestra cambios miopáticos como neuropáticos, y lo más característico es su mala respuesta al tratamiento. Respecto a la miositis necrotizante autoinmune, se piensa que puede causar hasta un 19% y todas las miopatías inflamatorias, por lo tanto tiene cierta frecuencia dentro de este grupo de patologías, ¿ya? Es más aguda que el resto de las miopatías, ¿ya? Por lo tanto, nosotros podemos sospechar clínicamente esta miopatía. Y la gracia que tiene es que tiene hay parecia marcada, digamos, y elevada CK por sobre 50 veces. Por lo tanto, tenemos una CK muy elevada, una parecia marcada, ¿ya? Y esto se deben a dos tipos, fundamentalmente. Uno, tóxico, debido a estatina, que es una etiología no autoinmune, por estatinas con mediación inmunológica con etiología no autoinmune. Estas no mejoran al retirar el medicamento, a diferencia de la previamente mencionada. Los anticuerpos SRP serían como un elemento que aportarían al diagnóstico de esta, pero lamentablemente no se encuentran en Chile, ¿ya? Este tipo de miopatía es muy parecida a la miopatía clásica, la diferencia es que es un cuadro agudo y una CK más alta, ¿ya? Ahí deberíamos sospecharlo. Bueno, y ahora vamos a hablar del diagnóstico. Antes de empezar a realizar un estudio en estos pacientes, es necesario determinar cuál es el nivel afectado, pues
cuando tenemos un paciente con debilidad muscular, tenemos que saber si aquella debilidad proviene de la corteza motora, del tracto anterior, de raíces nerviosas espinales, del nervio periférico, de la unión neuromuscular o del músculo. Gran parte de estas alteraciones se pueden ver a través de la clínica, por ejemplo, reconociendo cuál es la distribución de la debilidad, si hay presencia de reflejos osteotendinos o de algunos signos de liberación piramidal, como por ejemplo el Babinski, y la sospecha que derive de aquel examen físico, de todos los hallazgos que ya hemos hablado, eh, puede apoyarse de una electromiografía en pacientes que por supuesto colaboren. Entonces, cuando tenemos la distribución de debilidad antes de comenzar el estudio, nosotros, como ya vimos recientemente en la clínica, sabemos que la debilidad distal es más bien correspondiente a una neuropatía periférica. La distribución es específica de ciertos grupos musculares se deben a ciertas distrofias o neuropatías específicas, como la distrofia facio-escapulohumeral, la distrofia escapulo-perineal o distrofia escapulohumerales. Y la debilidad proximal más bien se va a deber a lo que estamos viendo, que son las miopatías, distrofias musculares y también en la miastenia gravis, que no es tema de esta presentación. Una vez teniendo la sospecha clínica de estas enfermedades, uno puede pedir algunos exámenes de laboratorio. Ya que son patologías que afectan a músculo, uno puede pedir marcadores musculares en plasma, los cuales se van a ver elevados. Por ejemplo, la CK, la aldolasa, la LDH y las transaminasas. Las cuales son marcadores que no son de todo específicos, pues puede verse elevado en enfermedades neuronales, en ejercicio exhaustivo, en inyecciones intramusculares, en trauma, entre otras. También, al ser inflamación, puede verse elevado la VHS y PCR también. Además, en la orina completa puede verse una orina con aspecto hemático, con sangre, pero en ausencia de glóbulos rojos. Esto es porque la mioglobina es muy similar a la hemoglobina. Por lo tanto, este hallazgo es compatible con mioglobinuria. Es imprescindible además solicitar serología. Existe serología inespecífica, por ejemplo el ANA, el anti-RO, anti-LA, anti-SM, anti-RNP, y algunas serologías más específicas para miositis como el anti-histigil tRNA sintetasa, o mejor conocido como anti-Jo1. Otros marcadores son necesarios en caso de sospechar vasculitis, como el ANCA, la serología de hepatitis B y C, y la crioglobulina. Acá tenemos una tabla que nos muestra más o menos la serología y la prevalencia relativa que nosotros vamos a encontrar en cada uno de estos marcadores. Y bueno, tenemos ya nuestra clínica, tenemos nuestro laboratorio que nos está orientando a una etiología y pedimos el electromiograma, el cual es útil para determinar el daño a nivel de nervio periférico, de la unión neuromuscular o del músculo en sí mismo. Y permite guiar biopsia, pues nos permiten ver el músculo que está afectado. Ahora, se va a observar un patrón miopático, ¿ya? Esto, si bien no es manejo del médico general, vale la pena mencionar que se van a encontrar potenciales nerviosos pequeños, de corta duración y de carácter polifásico. En los procesos que sean más agudos hay sonidos, ruidos que aparecen antes de la contracción muscular que corresponden a fasciculaciones, que son ondas ya positivas y con cargas repetitivas. Aquí vemos una imagen que nos muestra una electromiografía normal, aquella que sea neuropática y aquella que sea miopática, donde tenemos un estímulo de un nervio que va a tener una señal más bien defectuosa. La resonancia nuclear magnética no es un criterio diagnóstico, pero se está intentando incluir, pues logra evidenciar edema muscular y por lo tanto ayuda a elegir el músculo a evaluar en la electromiografía y también el músculo a biopsiar.
es mucho más efectiva para elegir el músculo a biopsiar que la electromiografía, ya que la electromiografía se tiene que escoger el músculo contralateral, porque al nosotros hacer una electromiografía vamos a hacer un daño en el músculo que estamos examinando y se biopsia el contralateral. Lo bueno de la resonancia nuclear magnética es que podemos dirigidamente biopsiar el músculo que encontramos con algunas alteraciones. Finalmente, la biopsia va a ser el examen que nos va a permitir encontrar la causa con mayor certeza, la cual comparte en común con todas las patologías que va a haber una infiltración de músculo por tejido linfoplasmocitario, degeneración de la miofibrilla con necrosis, fibrosis o atrofia muscular, y los núcleos periféricos se empiezan ya a centralizar, hay pérdidas de miofibrilla, irregularidades en el grosor de las fibras, fibras deshilachadas, y también va a haber sobreexpresión de moléculas de MHC clase 1 de miocitos. En la dermatomiositis vamos a encontrar un infiltrado inflamatorio de linfocitos B y linfocitos T CD4, pericial, perivascular y perifascicular. Pueden existir algunas trombosis, isquemias y atrofias por depósito del complemento, que son 5 y C9, en el endotelio vascular. También vamos a encontrar microinfartos, por lo tanto necrosis, atrofia de fibras musculares perifasciculares, disminución de los capilares con dilatación del resto y proliferación venular. Acá podemos ver que en el signo de la flecha vamos a ver que se evidencia infiltrado linfocitario perivascular con microfibrillas y endomicio sin infiltrado inflamatorio, sin infiltrado linfocitario. Vamos a ver que está localizado alrededor de los vasos sanguíneos. La biopsia de polimiositis más bien nos muestra un infiltrado linfocitario de linfocitos T CD8, que es de carácter más endomicial, que invade las fibras. Se producen cambios de forma y tamaño en las fibras musculares y hay una expresión de MHC clase 1 en miocitos dañados y sanos. Hay músculo normal, el músculo normal normalmente no lo expresa. Y se activa el complejo MHC-CD8. Aquí la biopsia muestra inflamación crónica del endomicio presente entre las miofibrillas intactas, no están afectadas. En la miositis por cuerpos de inclusión vamos a ver una inflamación linfocitaria, también CD8, con fibras necróticas y con fibrosis, con consiguiente atrofia. Existe una prominencia y centralización de los núcleos con cuerpos de inclusión, que son más bien vacuolas centrales y periféricas que se rodean de un material eosinófilo. Estos hallazgos tienen que ser más bien distales, asimétricos y responden poco al tratamiento, como ya vimos anteriormente de lo que se habló en la clínica. 30% de estos pacientes solamente tienen clínica y no tienen hallazgos en la biopsia, lo cual es ciertamente un desafío diagnóstico. Acá podemos ver en la biopsia que hay un infiltrado de linfocitos con cuerpo de inclusión y de vacuola con citocromo oxidasa condición negativa. En cuanto a la miositis necrotizante autoinmune, hay un infiltrado escaso o probablemente puede incluso no haber, que también se relaciona con linfocitos TSD8, sin vacuolas y sin depósitos de complemento. Hay fundamentalmente poco infiltrado con mucha necrosis rodeada de macrófagos que digieren las fibras necróticas y alta expresión también del complejo MHC clase 1. Aquí vemos una miofibrilla que normalmente se tendría que ver como estas otras que están acá, pero se ve pálida y necrótica que está siendo fagocitada. Se evidencia falta de información en el resto de la muestra. Es decir, hay una fibrilla localizada que está con infiltrado. En resumen, podemos ver acá los hallazgos clínicos y también paraclínicos que vamos a encontrar en pacientes con las enfermedades más importantes dentro de las miopatías. Esta tabla la pueden ustedes ver
con mayor detención. Y en cuanto a los diagnósticos diferenciales, son variados, como hablamos anteriormente, cuando tenemos un paciente con debilidad muscular, no podemos ir a culpar directamente al músculo, sino que tenemos que pensar también en el sistema nervioso central y periférico. Y en la unión neuromuscular, además de otras alteraciones que nos pueden dar. Pueden haber alteraciones genéticas, inflamatorias, infecciosas, neoplásicas, metabólicas, de tóxicos o drogas que nos pueden afectar al paciente y pueden estar causándole debilidad. Por eso es tan importante pedir un laboratorio que sea completamente integral, pues estos pacientes, su alteración se puede deber a un factor completamente corregible. Por ejemplo, algunos fármacos que pueden causar debilidad son los esteroides, o también intoxicación por órganos fosforados, diabetes, deficiencia de vitamina B12, hipotiroidismo, hipoglicemia, entre variados otros diagnósticos diferenciales que ustedes pueden revisar con mayor detención en esta tabla. En relación al tratamiento de las miopatías, los corticoides son el tratamiento de primera línea. Se ha encontrado que existe un mejor pronóstico cuando se utilizan precozmente y en general se necesita que este tratamiento dure y se mantenga por al menos 1 a 3 meses en dosis plena, luego disminuir la dosis progresivamente y mantenerla hasta aproximadamente 1 año para evitar la recurrencia de la enfermedad. En general se utiliza prednisona en dosis de 1 a 1,5 miligramos por kilo día en adultos o 1 a 2 miligramos por kilo día en niños. Generalmente se divide esta dosis en 2 tomas diarias. Una vez iniciado el tratamiento, se puede reducir a dosis de 5 miligramos por semana hasta alcanzar los 20 miligramos por día. Luego seguir disminuyendo a dosis de 2,5 miligramos cada 2 semanas hasta alcanzar los 10 miligramos por día. Y finalmente disminuir a razón de 1 miligramo por mes hasta retirarlos completamente. Siempre hay que tener en cuenta la gran cantidad de efectos adversos que tienen los corticoides. Por mencionar algunos, podemos tener el aspecto cochingoide, la aparición de cataratas, osteoporosis, osteonecrosis, descompensación aguda de pacientes diabéticos con intolerancia a la glucosa y también la presencia de infecciones oportunistas. Otra alternativa de tratamiento es el metotrexato, que surge como una alternativa para disminuir la dosis de corticoides a partir de los 3 meses. El mecanismo de acción del metotrexato es que actúa mediante la alteración de la quimiotaxis de los polimorfonucleares, altera la función de los linfocitos y los macrófagos, produce un efecto inhibitorio directo sobre la proliferación y la estimulación de la apoptosis de las células inmunitarias. Aquí el tratamiento va a depender si el paciente tiene signos de gravedad o no. Si el paciente no tiene signos de gravedad, se puede iniciar con 10 miligramos por semana, luego incrementar la dosis 5 miligramos por semana cada 1 o 2 meses hasta alcanzar una dosis máxima de 25 miligramos semanales. En el caso del paciente tenga signos de gravedad, como por ejemplo pérdida de fuerza muy importante o presencia de disfagia, se puede iniciar inmediatamente con 15 miligramos semanales y realizar el incremento más rápidamente. Se recomienda que a partir de los 15 miligramos se utilice la vía parenteral para asegurar una absorción completa de este medicamento. Y también debido a sus efectos adversos que les voy a mencionar más adelante, se aconseja administrar suplementos de ácido fólico. Los efectos adversos son principalmente gastrointestinales, como malestar gástrico, náuseas y diarrea. También puede haber aftas orales, estomatitis, rash macular puntiforme en extremidades, pero respetando el tronco, cefalea, fatiga, alopecia y alteraciones hematológicas, principalmente macrocitosis. Luego se tienen los inmunosupresores, que están indicados en pacientes refractarios al tratamiento con corticoides, que son aproximadamente un 25%, o que sean refractarios al metotrexato. También están indicados cuando se necesita disminuir la dosis de los corticoides debido a los efectos adversos que empiezan a presentar los pacientes.
Como una alternativa a inmunosupresor se tiene la acetoprina, que actúa mediante su metabolito ceitioguanina, suprimiendo la síntesis del ácido inosínico, la función de las células B y T, la producción de inmunoglobulinas y la secreción de interleuquina 2. Se recomienda, cuando uno utiliza este medicamento, realizar un control de laboratorio cada 4 a 6 semanas con hemograma, función renal y función hepática por los efectos adversos que presenta. La dosis de este medicamento corresponde a 1,5 a 3 miligramos por kilo de peso en una sola dosis diaria. La dosis inicial debe ser de 25 a 50 miligramos por día y debe incrementarse 50 miligramos cada 2 a 3 semanas hasta alcanzar la dosis adecuada, que aproximadamente va entre 100 a 150 miligramos por día. En el caso de los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, se tiene que hacer un ajuste de dosis según la velocidad de filtración glomerular. Si la velocidad de filtración va entre 10 y 50, la dosis tiene que disminuirse al 75%. Y en el caso de que la velocidad de filtración sea menor a 10, la dosis corresponde al 50% de la dosis normal. Los efectos adversos de la acetoprina son gastrointestinales también, como náuseas, vómitos, diarrea, hepatitis y pancreatitis. Existe también una mielosupresión con leucopenia y en menor medida trombocitopenia. Existe un aumento de incidencia de infecciones y un aumento del riesgo de desarrollar neoplasias, principalmente cutáneas del sistema inmune. Se puede utilizar como alternativa inicial el uso de corticoides más inmunosupresores en el caso de pacientes con factores de mal pronóstico. Y estos factores de mal pronóstico son, por ejemplo, la pérdida de fuerza muy importante que provoca una gran incapacidad, que el paciente se presente con disfagia y cuando presenta síntomas por más de 3 meses antes de llegar al diagnóstico. En el caso de la miositis refractaria existen distintas alternativas de tratamiento que uno tiene que ir evaluando según las características de cada paciente. Entre ellas están la utilización de metotrexato junto a azatioprina, el uso de inmunoglobulinas endovenosas, rituximab, micofenolato mofetilo, tacrolimus, inhibidores del TNF-alfa y plasmaféresis. El pronóstico en general es bueno, se ha visto que se alcanza entre un 60 y un 70% de respuesta favorable al tratamiento clásico. Y esta respuesta ocurre lentamente de manera progresiva con recuperación de la fuerza en las extremidades y una disminución progresiva también de las enzimas. Gracias.